Gandarillas, perdón. Ya, gandarillas. ¿Se ve? Gandarillas. Sí, se ve. Entonces tienen 10 minutos, por favor, no se Espérame, pasen de los 10 minutos. La compañera recién hicieron 14 minutos. 10 espérame, profe. minutos y yo les voy a estar Que, avisando. ¿Ya? Que les vaya muy bien. espérame, profe, todavía no. Que no, yo no puedo ver lo que estoy presentando. Espérame. Nosotros te vemos, vemos tu pantalla, por si acaso. Yo no. Yo no. ¿Qué pasó, querida? ¿Te caíste? Espérame, profe, problemas técnicos. Dame un minuto. Bueno, cuéntate un chiste, pues, Fernando. Eh, Había ¿Rápido un, o había un perrito que se lento? llamaba Calcetín. No. Bueno, mientras se solucionan los problemas, eh, no sé si ahí Lisette, ¿qué le habrá pasado? Es que no Lisette, veo la presentación, profe. No sé si se me escucha. ¿y por qué quería tener dos pantallas? ¿Qué pasó? No, no sé porque lo pongo a visualizar y solamente veo negro. No sé si soy yo o no. A ver, se lo voy a mandar a Fernando a ver si la puede presentar. Fernando, ¿la puedes presentar tú? ¿Aló? ¿Fernando? Sí, te escucho. Voy a ver si es que puedo compartir. Espérame, es que te voy a mandar, te la voy a mandar al WhatsApp la otra. Ya, dale, ya espero. La mandé. ¿Te llegó? Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Compartir, 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 compartir. Se ve. Se ve bien, ¿Eh? ¿Sí? sí, compañero. Ya. Ya, entonces, Entonces, partimos 10 minutos, que les vaya bien. ok. Buena tarde, maestro. Buena tarde, compañeros. Nuestra presentación es por Luis Candarilla y que les habla Fernando Jiménez. Considerando los antecedentes y sugerencias recibidas, bueno, nuestra investigación se enfoca en la violencia de pareja, que es una grave problemática social y de salud pública en Chile. Para poder comprender mejor el fenómeno, incorporamos, como puede visualizarse en la PPT, una pirámide de violencia que ilustra cómo se organiza y escala la violencia en nuestra investigación. En la base, ¿cierto?, se encuentra la sociedad patriarcal, que sostiene normas y valores que legitiman de alguna manera la desigualdad de género. Luego la violencia invisible se incluyen como comportamientos como el humor sexista, la anulación, el control, publicidad sexista, invisibilización, el lenguaje sexista, el micromachismo que afectan la autoestima y la autonomía de las mujeres sin ser siempre reconocidas como violencia tal. ¿M? En la violencia visible o explicativa, o explícita, perdón, aparecen agresiones físicas, las violaciones, insultos, abusos sexuales, los gritos y amenazas, que son conductas claramente detectables y denunciables. ¿M? En la punta de la pirámide, ¿cierto?, encontramos el femicidio, la manifestación ya
más extrema y letal de la violencia de género. Nos centramos especialmente en la violencia psicológica, que aunque se encuentra principalmente en la base y la zona intermedia de la pirámide, tiene efectos profundos como la ansiedad, la depresión, baja autoestima y riesgo de escalamiento hacia violencia física extrema y también femicidio, ¿no? Además, destacamos que el femicidio es la manifestación más extrema de esta violencia, con cifras preocupantes en varias regiones del país. Y nuestro objetivo general es poder entender esta violencia desde una perspectiva estructural y coyuntural, considerando los patrones culturales y las situaciones actuales de denuncia y femicidio. En referencia al contexto del estudio y el vínculo con la violencia y el femicidio, el estudio se enfoca básicamente en parejas heterosexuales, especialmente mujeres entre 25 y 45 años y hombres entre 30 y 50 años. Lo que buscamos es relacionar la violencia psicológica con los femicidios consumados y frustrados para poder contribuir a un mapa de riesgo que identifique regiones con distintos niveles de peligro. La violencia psicológica es nuestra variable central. Aquí se analiza a través de encuestas, escalas validadas como CTS2 y el APA-P, que son entrevistas y datos de evidencia considerable, ¿cierto? Em, consideramos tanto factores personales como la autoestima, experiencias previas de victimización, también factores culturales, socioculturales, por ejemplo, la aceptación misma de la violencia y el consumo de alcohol en algunos casos. El femicidio, que representa el riesgo externo, se mide usando registros oficiales de la Fiscalía y el Ministerio de la Mujer. Y en cuanto al análisis territorial, distinguimos dos tipos de riesgo. Uno, el riesgo latente, donde hay una alta violencia psicológica, pero pocos femicidios, y el riesgo materializado, donde se combinan la alta violencia psicológica y alta concentración de femicidios. Y bueno, este enfoque nos permite priorizar la investigación, ¿cierto? Y diseñar políticas públicas más efectivas según el nivel de riesgo en cada región. Referente, perdón, no cambié la. Referente a los avances y vacíos en el campo, bueno, podríamos decir que según investigaciones previas, factores como la baja autoestima y la dependencia emocional dificultan que las víctimas enfrenten la violencia. Además, agresores con rasgos psicopáticos aumentan el control de la manipulación y factores socioculturales como la aceptación social, eh, de la propia violencia y el consumo de alcohol que perpetúan estas dinámicas. Sin embargo, hay pocos estudios que integren trayectorias de víctimas y agresores junto a factores socioculturales y comparaciones territoriales, lo que nuestro trabajo busca llenar esos vacíos. Lo justificamos a través, ¿cierto?, de varios tipos, ¿cierto?, de investigaciones, en donde nos señalan, ¿cierto?, que entre el 2021 y el 2024 se registran aproximadamente 156 femicidios en Chile, lo que evidencia que la violencia psicológica puede ser un indicador temprano de riesgo de escalamiento. Nuestra investigación también es pertinente porque permite priorizar investigaciones según región, subgrupos poblacionales, considerando también zona urbana, rural, nivel socioeconómico y pertenencia a algunos grupos originarios. Desde esta base, ¿cierto?, podemos llegar a la pregunta de investigación, que es cómo se manifiesta la violencia psicológica y los factores personales y socioculturales que la sustentan en distintas regiones de Chile y cómo se vinculan con el riesgo de escalamiento hacia el femicidio. ¿Sí? El objetivo general es analizar la violencia psicológica en relaciones de pareja heterosexuales en regiones en Chile con distinta prevalencia y letalidad, identificando factores personales, socioculturales y contextuales que inciden en su escalamiento hacia el riesgo de femicidio. Y dentro de los objetivos específicos, uno es medir y clasificar la violencia psicológica según edad, educación, nivel socioeconómico, ruralidad y etnia. ¿Ya? Dos, examinar la relación entre factores personales como la autoestima y la violencia psicológica mediante encuestas estandarizadas. Tres, validar el impacto de factores socioculturales como el sexismo ambivalente,
y el consumo de alcohol, sobre la ocurrencia de la violencia psicológica, integrando medición estandarizada. eh, y el cuarto es explicar cómo se configuran los factores personales y socioculturales en las regiones, perdón, en las regiones de nuestro país. ¿Mm? No puedo cambiar las PPT. Se cambió. Ahí cambiaste la formulación del problema, ahora está el objetivo general. Formulación del problema nuevamente. No la veo. No la veo. Continuar, ¿cierto? Se ve. Sí, Feña, déjala hasta en el objetivo específico que alcanzaste a decir. En relación al objetivo específico ya planteado, dejo a mi compañera, ¿cierto?, formular la hipótesis. ¿Puedes avanzar, por favor? Ya, yo le voy a comentar sobre la metodología utilizada para este estudio. Feña, avanza una más, por favor. Y le voy a comentar, mientras tanto, sobre nuestra hipótesis. Lo que nosotros esperamos encontrar en la violencia psicológica en parejas heterosexuales, cierto, no aparece porque sí, sino porque está relacionada tanto con las características personales, como por ejemplo una baja autoestima en las víctimas, o como los factores sociales y culturales, como en la sociedad todavía normalizan ciertas formas de violencia. Además, creemos que si miramos cuán frecuente es la violencia en las distintas regiones, nos puede ayudar a anticipar o predecir el riesgo del femicidio. Ya para esto vamos a considerar una muestra de 50 personas con un diseño mixto, tanto cualitativo como cuantitativo, pero va a prevalecer siempre el cualitativo, ya con un margen de error del 5%, un nivel de confianza del 95% y un tamaño de población del 50, del 50 personas, como mencioné anteriormente. En el análisis cuantitativo vamos a usar estadísticas descriptivas, correlaciones, regresión logística y en el cualitativo las entrevistas semiestructuradas, grupos focales y el análisis documental. Luego vamos a integrar ambos resultados para elaborar las recomendaciones y los mapas de riesgo, como mencionó mi compañero anteriormente. ¿Puede avanzar otro? Ya. Como usted nos recomendó en la clase pasada que buscáramos estudios que pudieran eh, valer nuestro objetivo, encontramos varios, que en estos son la Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres, la encuesta de abuso psicológico en la pareja, que es la EAPA, las escalas revisadas de tácticas de conflictos, la escala de autoestima de Rosenberg, el inventario de sexismo ambivalente y como cualitativo las entrevistas semiestructuradas. La mayoría de esos cuestionarios que revisamos tienen un alfa de Cambridge del 0,80%. Esto quiere decir que el instrumento que utilizamos es confiable y es válido, porque la pregunta realmente está midiendo lo que se necesita saber y los resultados son consistentes. ¿Qué esperamos lograr con este estudio? Es reconocer qué regiones tienen un riesgo oculto o latente, donde, como dijo Fernando recién, hay mucha violencia psicológica, pero aún no hay tantos femicidios. Y también cuáles son las regiones que tienen un riesgo evidente o materializado, que quiere decir que tanto la violencia psicológica como los femicidios son bastante altos. ¿Ya? También esperamos aportar evidencia útil para la prevención, fortaleciendo las redes de apoyo y adaptando políticas públicas para cada región de estudio. Y por último, para poder contribuir tanto en la reducción del femicidio, que es el tema central de nuestro estudio. Eso sería, profesor. Gracias, Lisette y Fernando. Van a tener su nota en un ratito más. ¿M? Si quieren, me pueden enviar Y esta le misma mandamos la PPT. Yo puedo presentación. hacer unos breves comentarios.
Perfecto. Se lo mando al tiro. Profe, se pegó. Oh, me quedé Sí, pegado. se pegó, profe. Ahora me quedé pegado, sí. Ahora sí. Le decía, si por favor, si quieren, pueden enviar su archivo, el mismo que presentaron recién, y yo les voy a hacer unos breves comentarios en torno a la presentación. Sí, profe, Eso. se lo envío al tiro y también le voy a enviar el Word que modificamos para poder hacer este nuevo presentación. Ok, gracias, Lisette. Gracias. Siguiente dupla. Buenas noches, profesor, compañeros. Buenas noches, Yesenia. Continuamos con mi compañera Yasmín Maraboli. Voy a tratar de compartir, Ya, sí me acuerdo. de compartir pantalla. Yasmín, ¿está por ahí? Sí, estoy aquí. ¿Se ve la pantalla? Te veo a ti. ¿No se ve lo que estoy compartiendo? Chuta. Todavía no se ve nada. Ustedes eran, no, capaz que yo estoy confundiendo, pero ¿no eran 3 personas o no? Sí, No. profesor. Vamos con Ya. Elena Muñoz. ¿Y qué pasó con ella? Que no pudo. No No pudo hoy. pudo. Está No. trabajando. Ya, y. Pero, a ver, entiendo, ¿siguen con ella? ¿Cómo es eso? Bueno, filo. Yo voy a evaluarla a ustedes dos. ¿Mm? Ok, tienen 10 minutos entonces, queridas, que les vaya muy bien. Gracias. ¿Ahora sí se ve? Gracias. Ahora sí, Ya. ya. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Yasmín y junto a mi compañera Yesenia y Elena, que en este minuto no está, vamos a presentar nuestro trabajo titulado El burnout parental en padres separados, una investigación descriptiva cuantitativa en el contexto de la salud mental en Chile. En Chile los divorcios van en aumento, pero poco se habla de lo que pasa una vez que los padres se separan. A menudo enfrentan una coparentalidad conflictiva, sobrecarga económica, reducción de redes de apoyo, lo que lleva a una reorganización del rol parental. Todo esto genera un fenómeno muy poco estudiado, el burnout parental, intensificado en este grupo específico. La tercera, por fin. Cuando revisamos la literatura, nos dimos cuenta de que la mayoría de los estudios se centran en familias nucleares y en las causas del burnout. Y hay muy poca información sobre cómo se manifiestan los padres separados, y mucho menos en contexto latinoamericano. Ese vacío es el que quisimos abordar. Nuestra pregunta que guía este trabajo: ¿qué síntomas del burnout parental se presentan con mayor frecuencia en padres y madres separados? Con esta pregunta buscamos caracterizar empíricamente el fenómeno e intensificar los patrones que nos permitan ver las bases de este síndrome. Aquí teníamos un... tení la actualiza. Esa es la 5. ¿Sí? Ya. Dame un segundito. Ya, nuestro objetivo general es describir la frecuencia y predominancia de los síntomas. Nuestro objetivo específico es identificar los síntomas más frecuentes reportados, medir la frecuencia de 3 componentes clave: el agotamiento emocional, ineficacia y distanciamiento afectivo.
comparar estas tres manifestaciones según variables como sexo, edad, número de hijos, redes de apoyo. El marco teórico. Como podemos ver en este esquema, según Mikko Laxak 2018, lo define como un síndrome específico de la crianza, caracterizado por un agotamiento extremo, distanciamiento emocional hacia los hijos y una fuerte sensación de ineficacia. Su marco explica un desequilibrio entre demandas y recursos. Cuando las exigencias emocionales y económicas superan de forma crónica los apoyos disponibles que tenemos, el riesgo de esto aumenta. Y aquí le doy el pase a mi compañera Yesenia. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Yo continúo con metodología. Para responder nuestra pregunta, planteamos un diseño cuantitativo, no experimental, descriptivo y transversal. La muestra son padres y madres separados o divorciados. Usaremos como instrumento el Paternal Burnout Inventory y el Paternal Burnout Assessment, ambos aplicados en la escala tipo Likert. El análisis estadístico será descriptivo con frecuencias, medias y porcentajes. La siguiente es relevancia e impacto. Esta investigación es relevante porque llena un vacío en la literatura, siendo una de las primeras caracterizaciones en contexto latinoamericano. A nivel social, puede ayudar a identificar necesidades de apoyo, desarrollar programas comunitarios focalizados y fundamentar políticas públicas basadas en evidencia. Es un tema urgente dado el aumento de divorcios y la vulnerabilidad familiar que conllevan. La siguiente es proyecciones. A corto plazo queremos caracterizar los síntomas básicos e identificar grupos de mayor riesgo. A mediano plazo sería posible generar programas de intervención y protocolos de apoyo psicológico. A largo plazo pensamos en políticas públicas que integren la salud mental familiar y creen redes de apoyo integral para familias en transición. La siguiente, como conclusión, creemos que los padres separados deben ser considerados un grupo prioritario en salud mental. Nuestra investigación es solo el primer paso hacia una comprensión más integral del burnout parental y hacia el diseño de intervenciones efectivas que promuevan el bienestar familiar post-separación. Y acá queda una frase que dice: el agotamiento parental en la separación se puede evitar si tenemos las herramientas adecuadas. Esa Eso, sería profesor. nuestra presentación. Muchas gracias. Gracias, estimadas. Muchas gracias por la presentación. Van a tener entonces su nota ahora en un ratito. No sé si sigue alguien más o se acabaron las presentaciones. ¿No queda nadie? El equipo el grupo de Jimena, la dupla de Jimena y Pame no podían hoy. Sí, sí, profesor, verdad. justamente iba a hablar, estoy yo acá presente, pero con mi compañera, como habíamos acordado, profesor, con usted el sábado. El sábado, ¿qué hora? Por supuesto, a la hora que usted disponga, profesor. Sí, mire, lo que puede hacer, yo creo que voy a preguntarle, digamos, si están las condiciones técnicas. Si es posible que usted pueda enviar ¿Una cápsula? una cápsula. Sí, profesor. Sí, ¿Mm? sí, ¿Sí? nosotros le hacemos llegar, sí, sí, por El supuesto. día sábado, entonces, me tiene como plazo para enviarme la cápsula y así es mucho más factible, ¿ya? Ya, profesor. Ya, Muchas pero gracias. se puede hacer, ¿no es cierto? Sí, sí, por supuesto. Ya, 10 minutitos ahí de cápsula y entonces, ¿Se lo enviamos a su ese, correo? exacto. ¿Mm? Ya, profesor. Muchas gracias. Listo. Bueno, estimados, lo dejamos hasta acá entonces, cerramos en la sesión de hoy. Eso, no sé si hay alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta. Las notas las voy a colocar en un ratito y comentarios van a ser entre estos días, ¿ya? Pero por favor, necesito que para eso me envíen un correo
con el material de la exposición de hoy día. Entonces, en base a eso, yo hago acá, digamos, hice algunas anotaciones y las voy a organizar y les dejo ahí una pequeña retroalimentación sobre la exposición de hoy. Eso, si no Profesor, hay preguntas, ¿sí? una consulta. Con respecto a Elena, que no pudo presentar el Tiene que sábado, presentar algún tipo ¿cómo ¿le se llama? decimos que le envió un correo o algo que se comunique con usted? No, a la escuela. No hemos podido hablar con ella. A la escuela tiene que presentar. Yo Ya. no, a mí no me presentan ningún tipo de papel, ¿ya? Ni justificatorio. Y si hay una presentación, hay que venir a las presentaciones. Si hay una prueba, hay que venir a las pruebas. Y eso se tiene que justificar. La evaluación, en la fecha de evaluación, se tienen que justificar. ¿M? El resto no hay problema, yo no tengo drama. Pero para esto, lamentablemente, si ella no lo hace, yo voy a tener que evaluar con nota 1. Ya, profesor. Eso quería, para que le avise, Gracias. ¿no? Para que le Sí, mande entonces su compañera una justificación a la escuela, a la coordinación. Fernando. gracias. En- sí, en las fallas técnicas que tuvimos en la presentación, ¿es posible presentar una cápsula? Bueno, querido, porque lo quiero mucho, Gracias, ¿ya? maestra. Solamente. Ahora, tiene varios temas, ¿no? Esto de la regresión logística me genera más dudas que certeza. ¿Cuál es la variable independiente? ¿Cuál es la variable dependiente? Hay cosas que siento, bueno, el mismo comentario que le hice a las compañeras el día sábado, siento de repente se meten en cosas, en estadística, que de repente es más, ¿cómo decirlo? Como que se meten en zonas pantanosas. Entonces, ¿para qué van a sufrir? ¿Para qué sufren? ¿Por qué quieren sufrir? No lo entiendo. Para eso estamos. ¿Te gusta el sufrimiento? Siento que desde ahí se crece también y mucho, se aprende bastante. Sí, pero se ponen muchas mochilas encima, Mm. po. Ahí No está digo que usted, hay ahí. que sacarse el cacho, pero igual hay que sacarse Mm. el cacho. O sea, tienen que sacarse el cacho de sacar un título con una buena tesis. No digo que hay que hacer trampa o que la tesis, no sé, pues muestre cualquier cosa. No, todo lo contrario. Tienen que hacer una tesis en la cual ustedes se sientan cómodos, cómodas, ¿sí? Porque la tesis es como el puntapié a tu inserción laboral. Ahí tú encuentras un tema, ¿no es cierto?, que te atrae. Ese tema seguramente va a ser eh, una línea de investigación a mediano o largo plazo, cuando tú ya, ¿no es cierto?, tengas el título. Entonces, la tesis hay que tomársela con ese tenor, ¿sí? En el sentido de que yo tengo que encontrar un tema y tengo que hacer una tesis que a mí me guste de partida, ¿sí? Pero por lo mismo tengo que estar feliz haciendo la tesis, ¿cachai? No tengo que sufrir, ¿sí? No tengo que sufrir, porque si digo ya voy a aprender estadística y no sé estadística, o sea, no solamente vas a tener que hacer una tesis, sino que además ya estás poniendo otra piedra en la mochila porque tienes que aprender estadística y tienes que aprender regresión logística. Si lo que acaban de prometer es una cosa descomunal, una regresión logística es que no, es muy complicado. Ya la regresión es difícil. La regresión logística es cuando las variables dependientes son dicotómicas y tú tienes un set de variables independientes. ¿Cómo vaya a hacer eso? ¿Cómo lo van a plantear así? Por último, el de la chiquilla es análisis de frecuencia básica, es descriptiva. Pero ahí están ofreciendo muchas cosas, ¿cachai? Es como que llegan a vender muchas cosas por darle musculatura al proyecto, que de repente uno dice, bueno, ¿lograrán resolver esas cosas? Porque el peor de los pecados, creo yo, es como estar ofreciendo, ¿no es cierto?, vendiendo algo y de repente te ofrecen otro producto de más baja calidad. ¿Cachai? Como si yo te estuviese vendiendo un auto, te digo, no, esto es una maravilla, una máquina, una nave espectacular, y de repente te vendo una porquería, ¿no es cierto? Eso es básicamente, perdona ahí el ejemplo, pero es como para que quiero que quede claro.
el día de mañana, ante una comisión, ustedes van a presentar un proyecto y les van a estar diciendo, ¿no es cierto?, a los evaluadores, oye, vamos a meter regresión estadística y vamos a meter regresión logística o ecuaciones estructurales o cosas así, rimbombantes, pero a la hora de resolver eso, los evaluadores van a decir, oye, pero tú ofreciste esto súper alto y estáis haciendo esto otro, ¿cachai? ¿Dónde está lo que me vendiste? Entonces, hagan algo con lo cual ustedes se sientan felices, contentos, que sea un tema para ustedes interesante y además que sea técnicamente factible y que lo puedan hacer en un semestre, digamos, en medio año. ¿Mm? ¿Van a poder aprender estadística en medio año? No dudo que puedan aprender estadística de aquí a un futuro, ¿sí? Pero la estadística se aprende con los años, con harto tiempo, no es aprender cualquier cosa. No es tan fácil como parece. Bueno, pero esas son decisiones de ustedes ya son adultos en realidad. Ustedes toman eso. Pero bueno, querido, hazte la cápsula nomás, ¿ya? Eh, Poner el acento, ¿qué técnicas estadísticas van a usar? ¿Sí? En este caso, Lisette y Fernando, explica bien en la cápsula qué van a hacer, ¿cachai? Pero con convicción, ¿no? Porque sí, con justificación de la técnica. Vamos a aplicar esta técnica porque nos va a ayudar a resolver este objetivo de investigación, ¿cachai? Vamos a aplicar esta otra técnica porque nos va a... Entonces, no es llegar y decir, vamos a aplicar esta, porque uno como que queda con más dudas que certeza. ¿M? Eso. No sé si tiene ahí alguna pregunta. Gracias por la posibilidad de entregar la cápsula el día Sí, sábado y vamos a para el considerar, sábado. ¿cierto?, estas Sí. El, anotaciones que nos da. el Gracias. tema de la muestra es también complicado, son 50 casos. Se supone que la regresión es una técnica multivariada. Tú usas más de dos variables. Se supone que en las técnicas multivariadas, depende de la literatura, sí, pero hay algunos estadísticos que dicen que tú necesitas, por cada variable que tú tengas, necesitas por lo menos, ¿sí?, unos 20 casos. ¿Cachai? Con 50 casos tú no hacís mucho. ¿No? Vaya a hacer unos grafiquitos, unas tablitas, pero hacer modelos de regresión, eso requiere una cantidad de casos para que empiece a operar teoremas del límite central, cuestiones como ligadas como allá a teoremas ligados a la acumulación de grandes números, de grandes cantidades de números. Cuando tú tenés grandes cantidades de números, ¿sí? Eh, Empiezan a ocurrir ciertas regularidades o ciertos patrones matemáticos en los números, ¿cachai? No es lo mismo tener 10 números, 10 casos, o 20 casos, o 50 casos, que tener 1000. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo 1000, ¿no es cierto?, empieza a ocurrir una regularidad en el comportamiento de los datos, ¿cachai? Porque son muchos casos y entonces empiezan a repetirse muchas frecuencias y empiezan a acumularse y los matemáticos hacen como calculan un comportamiento en la distribución de probabilidad de esos datos. Entonces siempre se dice que las muestras, sobre todo en estos modelos más complicados, tienen que ser muestras grandes, robustas, ¿cachai? Eh, por eso que con pocos casos uno tendría que hacer algo más bien sencillo, ¿cachai? No ocupar, te lo voy a decir en fácil, tenéis poquitos casos y tú estás diciendo que vais a usar una bazooka, así, una bazooka, una bazooka para matar una mosca, ¿cachai? La regresión logística es un aparato enorme, ¿sí? Es un aparato, un pedazo de aparato de herramienta. Y son 50 casos que no es como, ¿cachai? Es complicado. Es mucho auto, mucha nave para algo tan, ¿cómo decirlo? Con una muestra tan escuálida. ¿Mm? Revisen eso.
¿sí? Lo único que le diría es que técnicas estadísticas menos sofisticadas, si al final ustedes tampoco van a explicar mucho. No quieren predecir, no quieren explicar. Bueno, y por eso también les pediría, junto con la cápsula, querido, si me pueden enviar la diapositiva para hacer un poquito más de comentarios, no tan al voleo como ahora, pero comentarios como más detenidos en torno a cuáles son tus preguntas, cuáles son tus objetivos, ¿cachai? Y como ahí decirte algo más, ¿m? Algo más de recomendación. Carla, ¿usted también quiere mandar una cápsula? No, Ah, ya. profesor, mi duda era justamente eso, como dijo que iba a poner la nota ahora, ver si es que nos faltaba algo, si estamos ok. Eh, sí, a mí me surgió que usted al principio hablaban de percepciones, ¿no es cierto? Eh, hablaban específicamente, entendí yo, de percepciones y señalaban que era cualitativo el método, pero en un momento, como en un cortocircuito, no sé qué pasó, empezaron a hablar de aplicar una escala. Y aplicar una escala, en el fondo, la escala burnout que quieren aplicar, es una escala estadística, po. Es una escala Likert. Entonces van a aplicar un instrumento que es estadístico, ¿cachai? Que tiene una serie de ítems que son para medir el burnout. De hecho, Iris en algún momento dijo, habló, y lo anoté así, de datos duros, dijo. Le puso como así como el énfasis. Datos duros son datos estadísticos, po, ¿cachai? Claro, Entonces, yo noté ahí como una incoherencia, no entendí si era, porque me están diciendo que es quali, de repente y después me dicen que van a aplicar una escala estadística, entonces no se entiende, es otro problema, porque es una herramienta que es para medir burnout, pero ustedes no quieren medir, sino que quieren interpretar, y quieren interpretar percepciones. Ahí como que me ocurrió, digamos, ese cortocircuito, no entendí. Estoy evaluando solamente la presentación, Pero ¿ya? solo por encuestas con escala de Likert, porque lo que nosotros queríamos era lograr tener las percepciones que tienen los docentes, por eso las nombramos. Claro, pero vas a obtener una medida, vas a obtener con la escala tú vas a obtener un número índice, un número que va a ser un continuo, donde hay un límite inferior, bajo burnout, y un límite superior, alto burnout. Sí. Y vas a poder ubicar a los casos en ese continuo. Entonces vas a decir, Juanito Los Palotes, ¿dónde está? Ah, está en la zona baja del burnout. Ya, y Pepito, ¿dónde está? En la zona alta. O podría hacer ejercicios como, ¿dónde está el promedio del burnout de mujeres? Para ver si es más alto o más bajo en hombres. Pero todo eso son Eso es ejercicios cualitativo. de cuantificación, cuando en cambio ustedes vendieron un proyecto cualitativo. Cualitativo nuestro proyecto. Entonces, la herramienta debería haber sido una Muy entrevista estructurado. semiestructurada, ¿cierto? Para buscar significados, para buscar experiencias, no para establecer medidas del burnout, como También las mediciones incluimos. del burnout. Ahí yo encontré que había como un desajuste entre lo que están vendiendo y lo que, y Sí. lo que, ¿cachai? Están vendiendo una investigación quali, entonces uno dice, ah, bacán, me voy a encontrar con subjetividades, me voy a encontrar con percepciones, me voy a encontrar con interpretación, con comprensión, con un enfoque más hermenéutico. No obstante, la herramienta es una herramienta de medición, Es cual. ¿Sí? ¿cachai? ¿Tiene Para saber arreglo, que hay... profe? ¿Cómo? ¿Tiene arreglo eso? ¿Lo Hay que podemos ver? arreglar la metodología. Hay que Ya. ofrecer otra herramienta técnica, ¿no? Sacarse la Likert de la cabeza y empezar a pensar cómo estructurar una pauta de entrevista. Una pauta de entrevista que sea en profundidad, una Ujú. conversación más o menos guiada, ¿no es cierto? Más o menos estructurada, en base a temas, ¿sí? Que están directamente ligados a los conceptos que ustedes magistralmente explicaron, o sea, se fueron esa parte, digamos, esa es la mejor parte de la presentación, sin duda. ¿Sí? Todo este marco teórico súper rico,
¿no es cierto? Ya, pues, cómo lo operacionalicen eso, ¿cachai? En una pauta de entrevista, no en un leaker, ¿cachai? Y operacionalicen eso para que una conversación con las personas, ¿sí?, sea más o menos estructurada en torno a estos ejes que ustedes teóricamente están pensando. No sé si me voy explicando. Sí, pero Entonces, el profesor, problema fue la herramienta, po. La herramienta fue, nuevamente, como que ofrecen una bazooka y en realidad ustedes no quieren una bazooka, po, ¿no? Porque quieren conversar con la gente, vale. entender a la gente, comprender, ¿no es cierto?, percepciones, seres humanos. ¿Dónde están los seres humanos? Si el otro es una escala, ahí se pierden los seres humanos, porque es un ranking. Oye, ¿tení o no tenís más o tenís menos burnout? ¿Cachai? La parte más cualitativa te permite ver subjetividades. Sí, Entonces, gracias, profe, porque nos aclara eso, porque igual efectivamente el centro de la investigación, nuestra propuesta, tiene que ver justamente con las percepciones, así que eso nos deja súper claro el camino para sí, apuntar hacia sí. eso. Entonces, ante la pregunta de Iris, ¿es mejorable? Sí, pues es mejorable. Pero no significa que cambien ni la pregunta, ni siquiera los objetivos, y que ya no me acuerdo mucho, pero por lo menos Sí. en la pasada no me hicieron ruido. Pero sí la parte metodológica está flaca, porque en realidad estáis vendiendo otra cosa. Estáis vendiendo otra cuestión. Mezclaste paradigmas, ¿cachai? Que eso en una defensa de tesis es motivo de rechazo, o sea, de echarte la tesis. ¿Cachai? Bueno, pero este es el momento para equivocarse. ¿Ok? Tómenlo así, este es el momento para... Sí. Ahora sale barato equivocarse, porque después va a salir caro. Ahora hay que Esperemos, profe, que equivocarse, no ahora hay que salga embarrar. barato. Claro, Gracias, eh, profe, por la orientación. listo. Gracias, profesor. Ok, no sé si tienen alguna duda más, alguien. Y bueno, ya aprovechando que está ahí Yasmín y Yesenia, eh, están ahí, ¿no es cierto, querida? Sí. Eh, yo me decía, bueno, ya no voy a irme con el bla bla del día sábado, porque ya lo dije, ¿no es cierto? Pero teniendo en cuenta que es muy básico, es en el fondo contar, ¿cachai? Es un problema de frecuencia. El planteamiento de la pregunta y el objetivo es básicamente contar. Y ahí yo me pregunto, ¿cuál es el aporte para la psicología? Si solo en el fondo van a contar, ¿cachai? ¿Cuál es el aporte para la psicología? Me quedé pegado. Ah, perdón. ¿Cuál es el aporte para la psicología si yo si yo digo ya, yo voy a contar, qué sé yo, voy a poner un ejemplo, voy a contar cuántos niños hay de deserción escolar, mi ejemplo de la deserción. Voy a contar cuántos niños hay desertores, si hay más niños o niñas desertando. Voy a contar en qué tipo de colegio desertan más o desertan menos. ¿Y cuál es el aporte de eso para la psicología? ¿Es un problema de conteo? Eso lo puede hacer un ingeniero comercial, perdonando a los ingenieros comerciales, po. ¿Cachai? Los pobres ingenieros comerciales no tienen nada que ver con esto, pero un ingeniero comercial te puede contar, ¿cachai? Está preparado para contar. Pero ¿qué hace un psicólogo? Tiene que hacer algo más que contar. Ese es mi problema con el... Es muy básico, creo yo, lo que están proponiendo a nivel metodológico y el tipo de saber que es descriptivo, estadística descriptiva, tablas de frecuencia, gráficos. Uno dice, bueno, y el aporte a los paradigmas de la psicología, ¿cachai? ¿Dónde está la psicología y la complejidad de lo humano? Que ustedes estudian una carrera extraordinariamente rica, po, ¿cachai? Extraordinariamente compleja, multiparadigmática, que tiene elementos de lo humano en todas sus capas. Claro, ¿Mm? profesores que, claro, como mencionamos en algún momento, es como un paso a, porque es un tema que no está muy, del que no se ha hablado mucho todavía. Entonces es como un paso para mejorar la salud mental de padres con burnout. Ya, pero ¿cómo vaya eso? Esa es mi pregunta, pues, ¿cómo va a saber cómo
mejorar la salud mental si en el fondo lo único que vaya a saber es que hay más padres o menos padres? Un problema de conteo, no un Claro, problema de interpretaciones. Los números, que son súper útiles. Yo soy súper cuanti, ustedes cachan, pero los números son números nomás. Pues insisto, esa pega, esa tesis te la puede hacer perfectamente un ingeniero comercial. Pero un ingeniero comercial te hace las tablas incluso mejores que nosotros, ¿cachai? De los que venimos de las ciencias sociales, lo hace mejor, ¿sí? Pero qué es lo que uno puede esperar de una tesis de psicología? Que hagan un aporte para la psicología. Y no simplemente saber, oye, hay más o menos, ¿cachai? No es, o la distribución de la frecuencia, no. claro. ¿Cuál es el Igual, aporte, por ejemplo, para los distintos paradigmas? ¿De qué paradigmas desde dónde se están parando? Se están parando desde el psicoanálisis, de la psicología comunitaria, esas discusiones hay que llegar, pero los datos te tienen que ayudar a llegar a esas discusiones, ¿no es cierto?, profundas de la psicología. Eh, entonces, me pasa que están como en un nivel muy básico de estadística, eh, que no permite, no sé si permite, por lo menos no lo entiendo yo de la discusión. Y al O del- tener una claridad en los síntomas, ahí se Ujú. pueden hacer programas y sería como más psicología comunitaria. Estaríamos como más en un intervenciones intervención. comunitarias. Eso. Tú dices que vamos a tener como, van a saber los Bueno, síntomas, ¿no? Pero no, sí, o sea, van a saber en ese momento de la medición cuáles son los síntomas que tienen más frecuencia, nomás, más casos. ¿Mm? ¿Eso es suficiente como para un aporte para la psicología? Me pregunto yo. ¿Y por qué? considerando los síntomas, teniéndolos, sí se podrían hacer ahí como quizá un proyecto a nivel comunitario, no, a nivel de CESFAM, no sé, algo así. Yo creo que sí, es súper necesario siempre Claro. saber cuántas personas son afectadas por algo, ¿no? Me gustaría saber cuántos niños desertores escolares hay en La Pintana, por ejemplo, porque claro, yo quiero hacer una intervención contra la deserción escolar en La Pintana. Eh, y puedo decir, bueno, hay muchos niños o hay pocos niños, ¿sí? Eso es un dato, pero el enfoque, el paradigma, ¿cachai? Es un dato, es información, sí, es súper importante, súper relevante, pero es estadística descriptiva. Acá no hay asociación entre variables, no hay relaciones causa-efecto, no sabemos cuáles son las causas con los datos que ustedes van a dar, porque es estadística descriptiva. Con los datos que ustedes van a dar, no van a saber las causas, ¿cachai? De lo que están estudiando. ¿Mm? Van a saber un problema de conteo. Claro. ¿Sí? Entonces, ahí yo no soy nadie para decirle esto está mal, pero mi temor es que más adelante, o mi advertencia en realidad, puede ser que más adelante, si no mejoran, no le dan más robustez. Por eso yo les decía, chiquillas, algo quali van a poder ver seres humanos con el mismo tema, pero quali van a poder ver, ¿no es cierto?, experiencias, biografía, narrativa, percepciones, ¿cachai? Van a ver subjetividad, ¿sí? Y ahí uno dice, ah, ya, desde el relato de la persona podemos tener una profundidad de esto. Pero la estadística descriptiva es una información básica, elemental, ¿cachai? Pero no es algo tan potente tampoco. Te lo digo yo como estadístico, como un gallo que ha hecho mucha estadística durante toda su vida, y la estadística descriptiva eh, no, no da ni cosquilla. Sí lo hablamos ¿Mm? con el grupo y vamos a hacer lo que usted nos recomendó Claro, para el revisado. el Para próximo el próximo curso. día. Sí, 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 en el fondo yo estoy conversando en ese sentido, como en sentido a Sí, mediano plazo, mediano largo plazo. sí, sí, lo hablamos y ya llegamos a un acuerdo que vamos a hacer Mm. eso. Vamos a Para seguir. el curso donde tengan que hacerlo y donde tengan que presentar su tesis,
Ahí no hay que modificar. Esto mismo lo pueden complementar, estadística descriptiva, con algo quali, puede ser mixto. ¿Cachai? Ya, pero todavía le falta carne al plato, po. Le falta humanidad. ¿Mm? Le falta subjetividad, o por último, si va a ser estadístico, ya, pues sé como Liceo y Fernando, ofrece una técnica más pulenta, po. No, esas cuestiones me están vendiendo unas zapatillas chinas, ¿cachai? La estadística descriptiva no salva a nadie. Perdón que lo diga así, pero te lo digo como estadístico, como un gallo que ha hecho 20 años en este negocio. He sido consultor, he publicado, sé lo que es la estadística descriptiva, a mí no, y es penca, es básica, no es un saber científico en sí mismo. ¿Mm? Está para llenar ficheros, fichas, para tener una primera visualización de algo, pero creo que ahí se pierde el aporte para tu disciplina, para una disciplina tan rica como es la psicología, que es una disciplina, o sea, es una ciencia, te digo, es la ciencia más compleja de las ciencias sociales, ¿cachai? Porque la visión que ustedes tienen de lo humano es lo más complejo, no lo tiene la sociología, no lo tiene la economía, no lo tiene la ciencia política, no lo tiene la antropología, lo tienen ustedes, porque ustedes son multiparadigmáticos. ¿Mm? Es una ciencia muy compleja, por eso digo, es enriquecedora la visión del humano, la visión de la subjetividad que tiene la psicología. Y entonces, en esta ciencia, ¿sí? Uno esperaría tener algo más de... ¿Cachai? No sé si me explico. Ya, profesor, entonces para la próxima evaluación deberíamos añadir otro instrumento y mejorar el Por enfoque. ejemplo, claro, se puede añadir un instrumento quali, eso implica que habría que hacer pequeñas modificaciones en los objetivos, meter subjetividad, experiencia en los objetivos, que no sea todo tan descriptivo, tan de análisis de frecuencia. Ya. Y ahí le vaya agregando carne, ¿cachai? Musculatura, y en el fondo va a terminar siendo un estudio mixto. ¿Mm? Y va a tener más profundidad en cuanto a los resultados, a los hallazgos, ¿sí? Y a los aportes a la psicología, a dialogar con esta disciplina tan rica. Si en el fondo quieran a su disciplina, chiquillos, lo digo así como desde otra disciplina que yo estudié otra cuestión, quieran a su carrera porque es una carrera muy bonita. Eso, queridas. No sé si hay alguna pregunta. Sí, profe, cortita. Yo, Lisette, Lisette, cuénteme. sí, ¿qué tipo de estadística nos recomienda para nuestro trabajo, profe? ¿O necesariamente considera que es mejor dejarlo Yo solamente creo con que la regresión logística es un nivel explicativo. O sea, de hecho, no es que yo crea, de hecho, es un nivel explicativo. Eh, y entonces lo que yo le decía a Fernando es que tenía un objetivo. Cuéntame de nuevo, ¿cuál es el objetivo general? ¿Se me fue? pues también. Ya, Reconocer vos, que ¿viste? Tenéis que saber que no, no sé no, si no puede ser que cualquiera te no, 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 pregunte, profe, profe, oye, créeme. ¿qué estás estudiando? ¿Cuál es tu objetivo? Y tú tenés que decir ta, ta, ta. ¿Cachai? Eso también es importante, ¿eh? Ya, ¿Sí? objetivo general es analizar la violencia psicológica en las relaciones de pareja en Ya, las distintas regiones de Chile con distinta prevalencia y latilidad. Porque en esta ocasión nosotros quisimos sí, mezclar, ya no lo hicimos con las tres regiones anteriores, que era Metropolitana, ni Biobío, ni Valparaíso, porque si bien son las principales regiones que ocurren los femicidios, claro. encontramos en la literatura, en los estudios que buscamos, que existían otras regiones que tenían mayor índice de violencia psicológica, pero que no llegaban a muerte, ¿cierto? Ya, pues, es un problema de conteo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la psicología? Eso te lo puede hacer un ingeniero comercial. Insisto, perdona ahí, si hay alguien ingeniero comercial, me perdona, ¿sí? Pero eso te lo puede hacer un gallo, un computín.
¿no? Sacarte unos datitos y ponerte a decirte, mira, en esta región hay más, en esta región hay menos. Pero para la psicología, ¿cachai? Lo que necesitamos es saber las causas subjetivas, qué hay detrás, ¿no? De los seres humanos que tienen, primero, que ejercen violencia o los que reciben la violencia, no sé. Claro, ¿Cuáles son esos efectos psicológicos en la salud mental, ¿cachai? ¿Cómo caracterizar eso, ¿no? El tema de la violencia psicológica en el matrimonio, no, en las parejas, ¿sí? En la pareja sí, la heterosexual. pareja. Claro, Pareja, ¿sabes? ¿Cuáles entonces son las me llevó, razones, cuáles son las experiencias, cuáles son las percepciones? Eh, ¿Te fijas? Entonces ya. eh, y frente a eso, ¿no? Ustedes proponen regresión logística sin explicar eh, cuáles son las variables. Por ejemplo, ¿cuáles son las variables? La regresión logística, ¿cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente en tu estudio? Ya con esta pregunta te mato, porque un evaluador te va a preguntar, oye, ¿cuál es tu variable dependiente? ¿Cuál es la variable explicada? sí, la puse en el procedimiento, No, yo no la vi. no, ¿La no, 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 pusiste? no la presentación, Ah, que ya. es que en el trabajo era muy largo. ¿Pero cuál es? ¿Te la sabía o no? Eh, Así tiene que no sé. ser, así, así. Yo te pregunto y tú me tenés que dar así, ¿cachai? Te tienen que apropiar, por eso que yo les digo, se tienen que enamorar, tienen que hacer algo que les guste, que amen hacerlo, porque si no van a terminar odiando su tesis. Y es lo peor que les puede pasar, querido. No hay, no te vayas a realizar. Y lo más, lo que tú tienes que hacer, creo yo, si tú estás ahí, ya llevan todo este tiempo estudiando esto, tienen que hacer una investigación que los tenga enamorados, ¿cachai? Que amen lo que están haciendo. No hay nada peor que estar haciendo algo que no te guste, que déjame, que tengo que ver dónde está bueno, ya lo voy a leer acá, dice que está como si fuese, ¿cachai? Un burócrata en una oficina municipal, de estos que le vaya a preguntar una cuestión y te lo hacen de mala gana, o alguien en el banco, ¿cachai? Que tú le decís, vais por un crédito y el gallo no quiere hacerte, no quiere atenderte porque odia su pega. No, pues uno cuando estudia estas cosas, uno debería enamorarse de su carrera, enamorarse de su investigación, ¿cachai? Porque es algo tuyo, po. Es una cuestión que tú quisiste hacer y algo que te realiza como persona, ¿sí? Espiritualmente te diría yo, incluso. Entonces, ahí tienen que aprendérselo, ¿sí? Y cuando uno se lo aprende es porque a uno le gusta. Eso creo yo. ¿Mm? Mm. Eso creo yo. Entonces, bueno, me estoy yendo como en unas bolas de coaching, perdón. Bueno, Sí, quizás me dio vergüenza. quizás para la Eh, tesis final podamos escoger un tema que nos apasione, pero como igual ya llevamos varias sesiones investigando este tema, van como habría van como que seguir casados con con el esto, tema. pero Sí. dejarlo entonces totalmente cualitativo y para buscar la percepción y ver, no Por ahí sé, va, la yo mente creo. del psicópata, la Y mente te, del hombre que ejerce violencia, no sé, por ahí, ¿o no? Y te aseguro, porque Fernando se mandó, digamos, una presentación súper buena, ¿cachai? Fernando tiene lenguaje y ustedes dos creo que hacen una muy buena dupla. Pero ahí les aseguro que con la narrativa, con los discursos que pueden extraer de la entrevista, van a encontrar riqueza, ¿sí? Y les va a hacer mucho más sentido que algo estadístico, porque eh, eh, la gente que le gusta la estadística es poca, ¿sí? Eso es verdad. ¿Mm? Somos pocos, hay que estar muy chiflado para que te guste y te apasione la estadística. Eh, pero no tiene que ver con eso. Mi duda ahora es qué técnicas estadísticas van a usar. ¿Qué técnicas estadísticas van a usar para la violencia, para dar cuenta de la violencia psicológica? ¿Sí? Entonces yo ahí te pediría que porfis me mandes la cápsula con
la diapo para poder ver también claramente, como más detenidamente y hacerte comentarios no tan al voleo como ahora, no tan de coach, ¿ya? Sino que algo más un poco más ordenado, más riguroso, pero necesito ahí esos materiales. Y lo mismo para el resto, si quieren mandarme sus cápsulas. No sé si tienen alguna duda. No, profesor, yo no. ¿No? Bueno, quedan liberados, entonces liberadas para descansar. Gracias, Muchas profesor. Buenas gracias, noches. profesor. Listo, queridas, que estén muy bien. Buenas noches. Ya. Igual, profe. Chau, chau. Buenas Chao. noches, profesor. Buenas noches, Buenas compañeros. noches. Buenas noches, compañeros.